Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la Iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. En este artículo se trata de lo que es común a los 7 sacramentos de la Iglesia desde el punto de vista doctrinal, lo que les es común bajo el aspecto de la celebración se expondrá en el capítulo 2 y lo que es propio de cada uno de ellos será objeto de la segunda sección. Primero, los sacramentos de Cristo, adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al sentimiento unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Anticipaban la fuerza de su ministerio pascual, anticipaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Los sacramentos, como fuerza que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Segundo, los sacramentos de la Iglesia. Por el Espíritu que la conduce a la verdad completa, Evangelio de San Juan capítulo 16 versículo 13, la Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su disposición, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe. Como fiel dispensadora de los misterios de Dios, así la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay 7 que son, en el sentido propio del término, sacramento instituidos por el Señor. Los sacramentos son de la Iglesia en el doble sentido que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo, y existen para la Iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia, manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios amor, uno en 3 personas, formando con Cristo cabeza como una única persona mística. La Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada. Gracias al bautismo y a la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. Por otra parte, algunos fieles que han recibido el sacramento del orden están instituidos en nombre de Cristo para ser los pastores de la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios.
El ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia. La misión de salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los apóstoles y por ello a sus sucesores reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Así, el ministerio ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles y por ello a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren además de la gracia un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estado y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble, permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados o repetidos. Tercero, los sacramentos de la fe. Cristo envió a sus apóstoles para que, en su nombre, proclamaran a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Evangelio de San Lucas capítulo 24 versículo 47. De todas las naciones haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 19. La misión de bautizar, por tanto la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparación por la palabra de Dios y por la fe, que es consentimiento a esta palabra. El pueblo de Dios se reúne, sobre todo por la palabra de Dios vivo, necesita la predicación de la palabra para el ministerio de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo superan la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se le llaman sacramentos de la fe. La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Por eso, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su albedrío, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Por otra parte, puesto que los sacramentos expresan y desarrollan la comunión de la fe en la Iglesia,
La lex orandi es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.